ville de Winchester. Tous les soirs je pleurais ma mère en mettant la tête à l'envers. Et puis j'ai croisé cette Anglaise qui m'a dit toi t'es pas à l'aise, viens faire un tour dans ma bedroom, on va se refaire le baby boom. Non, 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 non. Et ma petite Anglaise. Un saludo para todos los que nos escuchan por las distintas vías, a través de los distintos canales donde colgamos este diálogo que sostenemos Félix José Hernández, él desde París, y Carlos Estefanía desde Estocolmo, para abordar temas que tienen que ver con la actualidad cultural, política francesa, y no solamente sobre estos temas, sino también temas que ocurren en el mundo, ¿no? Nos reunimos Félix José y Carlos Estefanía a través de las líneas telefónicas cada fin de semana, y mientras Félix nos va contando qué va pasando en Francia, nosotros hacemos un paralelo con lo que vemos aquí en Suecia y también con lo que conocemos del mundo entero, ¿no? He estado hablando sobre las elecciones suecas, ya culminaron el pasado domingo 14, dije que había mucho activismo, mucho compromiso, y al final están los resultados. Han sido desplazados del poder los miembros de la alianza que se había formado entre el Partido Conservador Moderado, el Partido del Centro, que es un partido de base campesina, el partido llamado liberal, que para mí tiene muy poco de liberal, el llamado Partido Popular, y el Partido Democristiano. Formaban un bloque, había gobernado en 2 mandatos, y ahora con la llegada de nuevos parlamentarios, nueva distribución de parlamentarios, pues va a haber un cambio de gobierno, porque es desde el Parlamento desde donde se constituye el gobierno en Suecia. Entonces, de acuerdo a la cantidad de parlamentarios, pues los partidos forman el gobierno. En este caso se espera que con 113 parlamentarios sean los socialdemócratas los que van a tomar el poder, ¿no? Aunque hay una indefinición, se esperaba que Stefan Löfven, que es el líder del Partido Socialdemócrata, hiciera una alianza con el partido de izquierda, pero parece que no va a poder ser. Que los socialdemócratas saben que los miembros del partido de izquierda, antiguos comunistas, aunque a veces han colaborado, también han sido grandes competidores en el voto obrero, ¿no? Y estos comunistas tienen mucho más que los socialdemócratas un pasado que les pesa, que es su vínculo con la antigua Unión Soviética. Pero lo más relevante de estas elecciones al Parlamento ha sido el crecimiento del partido de los populistas, ¿no? El partido islamófobo, partido enemigo de la inmigración, conocido como el Partido de los Demócratas Suecos. Este partido ha duplicado su cantidad de escaños, y ahora tiene 49 escaños, está por encima del Partido del Medio Ambiente, del propio Partido del Centro, del Partido de Izquierda, del Partido Liberal y de los democristianos, y están por encima de ellos a pesar de que ha habido una campaña fortísima por parte de todos los medios contra ellos. Así de fuerte es la xenofobia en Suecia. Y bueno, culminando esta pequeña presentación de lo que ha acontecido ahora, le doy la palabra a nuestro querido amigo Félix José Hernández, hispanista, latinoamericanista, profesor de español y sobre todo el corresponsal de Cuba Nuestra en Francia y por supuesto radicado en París. Hola Félix José, ¿cómo está esa Francia hoy 20 de septiembre del año 2014? En París hemos tenido un día magnífico de sol que están aprovechando mucho los parisinos y mucha gente que vino de provincias porque son las jornadas del patrimonio. Todos los lugares que normalmente están cerrados al público se abren en estos días. Por ejemplo, yo pude entrar por primera vez en mi vida al Palacio Real de los Orleans, que fue en sus inicios el Palacio de Richelieu, y allí visité, recorrí todo lo que es el Ministerio de Cultura, hasta incluso el despacho personal del ministro y el Consejo de Estado, las salas de reunión del Consejo de Estado, la biblioteca fabulosa, etcétera. Y también tuve la oportunidad de poder entrar hoy a la alcaldía de París, a todas las salas de recepciones, la oficina del alcalde, las salas de reuniones, la biblioteca, que es impresionante. O sea que, y ayer estuve en el castillo de Rambouillet,
y en la Casa de los Poetas Aragón y ese Triolet. Me impresionó mucho porque es una casa donde hay más de 30.000 libros, o sea, es una casa biblioteca. Bueno, ya escribiré una bella crónica. Bueno, bella, imagino que se me saldrá bella. Por lo demás, todo bien. Ahora está en un momento oscureciendo, parece como si se acercara una tempestad y un viento muy raro, pero bueno, esperemos que no llegue. Bueno, hay que decir, para los que nos escuchan, que nosotros ilustramos, cuando hacemos la versión para YouTube de nuestra charla, ilustramos la charla con las fotografías que suele tomar Félix José, que son fotos muy interesantes. Félix José se ha convertido en el cronista visual de París. Y yo espero, Félix, que en estos lugares que has estado hayas también tomado imágenes, ¿no? Espero que haya una presencia gráfica en nuestro video bien actualizado. Sí, tomé una gran cantidad de fotos, y te las enviaré. Tengo ahora que trabajarlas porque si no me salen demasiado grandes, trabajarlas y te las enviaré, lógicamente. No, es lógico. Una fotografía es como un texto, ahí siempre hay que editarlo y redactarlo de alguna manera. Así que bueno, cuento con tus fotos para que nuestros amigos que nos escuchan pues disfruten de imágenes muy recientes y muy interesantes de esa bella ciudad en la que tú vives. Bueno, uno de los periódicos que a ti más te gusta, tú siempre me has hablado con mucho respeto por él, es Liberación. ¿Qué crisis es la que está sufriendo Liberación ahora? Liberación fue un periódico que apareció en el año 68, cuando el famoso Mayo 68. Es un periódico de centro izquierda, pero por ejemplo en lo que respecta a Cuba, que es lo que yo conozco, siempre ha sido muy objetivo. Jean-François Foyel, Curmalato, o sea, los diferentes periodistas que escriben allí son personas muy serias y lo hacen muy objetivamente, a diferencia de otros periódicos que parece que prácticamente son escritos por periodistas entre comillas del Granma. Pero la crisis es grande, sabes que la crisis de la prensa escrita es grande debido a la competencia que le hace Internet. Y entonces los dirigentes de Liberación justificaron el lunes el licenciamiento de 93 periodistas, o sea, tercera parte de los efectivos del periódico. Y dijeron que lo van a pasar a Internet, a numérico, y se irá a buscar la información del contenido del periódico a partir de lo que se colocará en Internet. Es una lástima porque es un periódico de gran calidad, muy serio y muy objetivo. Bueno, paradojas de la vida, un periódico que tanto tú respetas y que ha sido víctima de la competencia, tú eres parte de esa competencia. Cada vez que hacemos esta comunicación alternativa, que la hacemos por amor al arte realmente, pues entonces estamos socavando los medios establecidos, pero al mismo tiempo estamos democratizando la información. Bien, Félix, hablemos entonces ahora del gigantesco mercado de pulgas de Lille. El mercado de las pulgas de Lille es una vez al año. Durante 2 días la ciudad entera se convierte en un mercado de las pulgas. Es el más grande de Europa. Y este año lo visitaron hace una semana más de 2 millones de personas que pasearon por sus calles buscándose. Ahí va toda la gente de Francia, lleva todo lo que no quiere, vacían los graneros, ¿no? Y la comida típica, todo el mundo come mejillones y patatas fritas. Bueno, ¿y qué me cuentas de Cataract City de Craig Davidson? Pues mira, Owen y Duncan crecieron en Niagara Falls, una ciudad que tiene un sobrenombre, Cataract City, pero ellos no fueron iguales frente al destino. Mientras que uno tuvo un brillante inicio en su carrera de basquetbolista, Owen después entró en la policía, pero Duncan multiplicó las malas frecuentaciones. Y el autor, Craig Davidson, pasa de un personaje a otro y nos entrega una bella historia, una historia de amistad entre 2 chicos que es imposible de eliminar, de destruir, a pesar de que están en los 2 extremos. Uno está por la justicia, persigue la delincuencia, y el otro cae en la delincuencia. O sea, yo se lo recomiendo a todo el mundo que lo pueda ver, Cataract City de Craig Davidson. A mí me encantó este libro.
Óyeme, vamos a entrar en un asunto que a mí me llama mucho la atención y es la manera en que se va legitimando y se va imponiendo el lesbianismo, ¿no? Como una opción, que para mí es una especie, cuando se convierte en cultura y cultura que se transmite a la que la gente se convierte, pues para mí es una especie de esterilización psicológica, ¿no? Y pienso en tantas mujeres que sufren por no tener hijos por problemas biológicos y después estas que eligen eso, ¿no? Estaba leyendo un medio que yo respeto mucho, me parece bien independiente y bien interesante, que se hace en Cuba, que es el llamado la red de observatorio crítico. Estaba leyendo una nota escrita por Helen Hernández Hormila sobre una muchacha, una profesora cubana, Anabel Mintans, que ahora se llama Lombona Olocune, porque tiene una acción para reivindicar su condición africana y además fomentar ante la gente su condición de feminista queer, entiéndase, feminista lesbiana, ¿no? Y ella desde esa posición, ella trata de defender a los gays, a las lesbianas, a los travestis, etcétera, etcétera, etcétera. Y a su vez es profesora de historia en Cuba, en la Universidad Agraria de La Habana. O sea que hoy en día ese tipo de práctica, ese tipo de feminismo es muy bien aceptado en la isla caribeña, de modo tal que se ha ido imponiendo un poco este nuevo orden, ¿no? En Cuba, siendo un país supuestamente tan cerrado. Entonces, a tenor con esto, vamos a hablar de la revista Well, que es la revista de las lesbianas. Pues mira, en los kioscos de periódicos y revistas en Francia, desde hace más de 20 años existe Tétu. Tétu es una revista para los gays. Y siempre la portada es muy llamativa porque la portada siempre es un chico, más o menos debe tener 19 o 20 años, muy guapo, muy musculoso, con un pequeño traje de baño, con calzoncillo. Esa es la portada clásica, ¿no? Y está por todas partes. Pero no había una revista especializada para las lesbianas. Y entonces el objetivo, según María Kirchner, que es la redactora en jefe, es llevar a todas las mujeres de horizontes muy diferentes, pero que no tienen en común nada más que el tipo de orientación sexual, una revista que comprenda, que les puede interesar a todas. Y fue lanzada el viernes, con el primer número de 128 páginas. Yo estuve hojeando, tiene temas muy variados, pero sobre todo mucha cultura. Exposiciones de cine, televisión, arte, escultura, críticas de libros. O sea, es interesante como revista. Desde el punto de vista cultural, hicieron una especie de lo que llaman aquí MOOC, ¿no? O sea, mitad magazine o revista y mitad libro, book. Por el momento las lectoras les interesa, parece, porque según la directora ha sido una sorpresa agradable, porque ha habido más solicitud de los kioscos de lo que se pensaba y ya esperan que esto continúe. Al inicio había que conseguir 10.000 euros para poder echar a andar la máquina y se pusieron en 15 días. Después hubo una gran fiesta de lesbianas en un bar del barrio Le Marais, que es el barrio de los gays de París, y hubo que cerrar el bar-restaurante porque no cabía más, no cabían las chicas que iban. Y hay ahora 6 librerías parisinas en las cuales se agotaron las revistas. Un éxito que claro que hay que verlo como limitado, porque cada tirada, según ella, va a ser de 3.000 ejemplares. Pero es una revista que hasta ahora no ha conseguido ningún tipo de publicidad. En total, para este primer número trabajaron 36 personas voluntariamente y trabajaban en los fines de semana, porque deseaban, según ella, que el objeto existiera por primera vez en Francia, una revista especializada para las
lesbianas. Bueno, a mí no me extraña porque esa revista no accede a un campo baldío. Hace tiempo que en Francia, como en todos los países de Europa Occidental, se está promoviendo el lesbianismo y haciendo crecer ese mercado. No hay un canal de películas de estas en la red donde no te aparezcan unas cuantas historias de homosexuales o lesbianas. Hay mucha promoción de la homosexualidad en las escuelas. Entonces, como un valor, ¿no? Y ahí está en las series, ¿no? Raramente el personaje homosexual es negativo. Generalmente esos son los heterosexuales los que son los negativos, ¿no? Y por último, es una vieja estrategia de vincular cultura e ideología, porque al final esto es una ideología, ¿no? Por más que pueda convertir a ella muchas personas. Hace poco salió aquí un libro sueco de dos autoras lesbianas explicando cómo se pueden convertir las heterosexuales en homosexuales y explicando las defensas, las ventajas. Sin embargo, cuando un libro similar se fue llevado a España, pues querían similar pero opuesto, hecho por un pastor homosexual que daba un método, el tipo es psicoterapeuta parece, para transformar los homosexuales en heterosexuales, pues casi linchan al hombre, ¿no? Entonces, bueno, es interesante cómo eso se va promoviendo, pero lo que te digo es que es una técnica que recuerda mucho la estrategia estalinista. En el mundo occidental los partidos comunistas estalinistas, porque se hicieron fuertes durante la Segunda Guerra Mundial, pues hacían muchas publicaciones muy cultas, muy interesantes. Incluso ellos afirmaban que para ellos el militante más importante era aquel que era un intelectual famoso, y lo estamos viendo con Picasso y lo podemos ver en Cuba con nuestro antiguo poeta nacional, con Guillén, que era un excelente poeta y era a su vez un miembro del partido, entre otros muchos intelectuales, gente muy inteligente que respaldaba el estalinismo, ¿no? Y lo mismo vemos con este movimiento homosexualista, ¿no? Sabes, cambiando el tema, una de las novelas que yo más disfruté en mi vida cuando niño, novela no, es una especie de crónica, es la de la expedición de la Kon-Tiki, ¿no? De Thor Heyerdahl. Después estuve leyendo una investigación que me quitó la careta que tenía este hombre y me lo demostró como un tipo muy vinculado en su juventud al nazismo y con una visión de la raza blanca como la raza superior y un convencimiento de que todas las culturas tenían un centro único, que a su vez es una manera racista de ver las distintas culturas porque todo parece haber nacido a través de esa expansión de los arios, ¿no? Pero de todas maneras eso me hizo eso me llevó al interés por las Polinesias, ¿no? Y me estabas explicando que hay una especie de exposición que trata de reactivar este interés que se despertó en aquella misma época, ¿no? La exposición del Tiki Pop. El Tiki Pop terminada la Segunda Guerra Mundial, a los Estados Unidos llegaron decenas de miles de marines que habían participado en esta guerra en las islas del Pacífico, y los Estados Unidos, la América, se puso a soñar con los mares del sur. Acuérdate, al sur del Pacífico, incluso Harry Belafonte y Pat Boone se ponían collares de flores, Elvis, etcétera. Y esa moda tiki viene del nombre de un legendario hombre dios de la Polinesia. Hizo furor en aquellos momentos. De vainilla, chicos muy guapos encaramados en las planchas de surf, cocoteros, barreras de coral, inspiraron al cine, la publicidad y entraron en la decoración de los moteles, los nightclubs. Recuerda que en Cuba, por ejemplo, uno de los más famosos era el restaurante Polinesio, en los bajos del Hotel Hilton, y fue hecho en el año 57, ¿no? O sea, es típico de eso. Y incluso en muchas casas se ponían adornos sobre los mares del sur. Y sobre este tema y estos objetos hay una exposición muy interesante en el Museo del Quai Branly aquí en París. Qué bien. Bueno, es lo que te estaba diciendo, o sea, hay ese contexto histórico, porque realmente hubo mucha guerra en el Océano Pacífico, y está el caso de este hombre que quizás producto de eso tuvo ese interés en ir a buscar a ese mismo personaje que según él procedía del Perú, ¿no? O del altiplano, de alguna parte de América Latina, y que además era concebido como un hombre blanco por la barba, ¿no? Y él estaba seguro de que era la misma figura, ¿no? Me refiero a Thor Heyerdahl, que por cierto, él también se entrenó como marine, pero no sé si parece que no llegó a combatir, ¿no? Él se fue de Noruega, estuvo en Canadá, y como Canadá era aliado o casi colonia de Inglaterra, pues por poco se involucra, se va a los Estados Unidos y se forma militarmente como radista, ¿no? Muy bien, muy interesante esta revitalización de ese interés cultural, ¿no? Vamos a pasar ahora a nuestros amigos los chinos, ¿no? Que andan buscando parejas por el internet. 100 millones. Es la cantidad
en China, en Yuyuan, el primer sitio para buscar pareja que hay en China. Fue lanzado en el 2003 por una señora, una verdadera jefa de empresa, Gong Hayan, que había sido la presidenta de Match.com. Así que bueno, esperemos que los chinitos y las chinitas encuentren su media naranja. Sabes que hablando de eso, anoche vi una película que me pareció muy simpática, me parece que se llama Soul Kitchen, no sé si tenga otro nombre, es una película que tiene una banda sonora en alemán y en griego, es la historia de dos hermanos supuestamente griegos, uno de los actores es un famoso actor austriaco, que narra la historia de precisamente un griego dueño de un restaurante cuya novia se va para Shanghái, y hay una escena muy simpática cuando la novia aparece con un chino de vuelta, ¿no? Y el hombre agrede al chino y eso, ¿no? Entonces, bueno, ahora cuando me hablabas de esto me estaba acordando de esa película que me parece muy, muy simpática, a pesar de que no soy un gran amante del humor que viene de esos lugares, pero esta me pareció buena película, ¿no? Muy bien, pues si los chinos están buscando parejas, el cotilleo es bueno para levantar el ánimo, ¿no? El cotilleo, como en España o en Cuba, el chismoteo en Cuba. Investigadores ingleses se han dedicado a analizar la función social del cotilleo y llegaron a la conclusión que fue publicada en la revista Plus One. Y según ellos, el hecho de chismear o de hablar mal de los demás permite crear lazos sociales entre individuos y sobre todo de hacer comparaciones que mejoran la imagen que uno tiene de sí mismo, porque finalmente al final del chisme o del cotilleo uno dice y se da cuenta que la vida de los otros está más complicada que la de nosotros. Está bien. Sabes que me vas a dar una noticia en la que yo creo, pero que a su vez mi abuelo contradice. Mi abuelo murió como a los 96 años y era un gran consumidor de sal, ¿no? Pero sin embargo las estadísticas afirman que 1.600.000 personas mueren anualmente a causa de la sal. Expliquemos esta información. Sí, 1.600.000 personas mueren cada año a través del mundo a causa de un consumo excesivo de sal, debido a que esta aumenta mucho la presión arterial. Y no obstante que las autoridades sanitarias siguen diciendo que hay que consumir mucha menos sal. No, pues, por ejemplo, en Bélgica yo he visto gente que coge en las cafeterías los platos llenos de patatas fritas y la cantidad de sal que le echan arriba es enorme, pero bueno, esto causa mucho drama, ¿no? Bueno, y hablando de sensibilidad a ciertas cosas, como es la sensibilidad a la sal, ¿qué tiene que ver el ser mujer con la sensibilidad al tic-tac de los relojes? Pues mira, yo me acabo de enterar. Las mujeres son muy sensibles a los tic-tac de los relojes. Según un estudio de la Universidad de Florida, que acaba de demostrar que ese ruido del reloj desencadena en la mujer el deseo de tener un hijo. Y bajo la influencia de dos dimensiones mayores de la psicología de la reproducción, el momento en que ellas más desean tener un hijo y están más dispuestas a hacer el amor es cuando se sienten alteradas por el tic-tac del reloj, según el estudio de la Universidad de la Florida. Una ilustración científica del famoso reloj biológico, ¿no? Yo creo. Sí, no, evidentemente, además a diferencia de los hombres que podemos fecundar hasta muy avanzados en la edad, las mujeres tienen un tiempo bastante limitado, ¿no? Y hay una lógica en esto, o sea, el tic-tac del reloj es interpretado por ellas como el paso del tiempo, así que me parece muy lógico este fenómeno, ¿no? Aunque sea subconsciente. Sabes que estuve mirando ahora cuando estuve en la Florida, una de las cosas que hice fue revisar el Netflix y realmente a principio me impresionó porque dije, bueno, disponer de tantas películas, qué suerte, ¿no? Sin tener que aguantar publicidad, pero después me di cuenta de que encontrar una buena película es una hazaña, que hay una cantidad de cine malo, el cine que nadie ve, pero que nadie ve porque es malo, o que ven la gente que tienen el peor gusto cinematográfico, es el que inunda el portal de Netflix, ¿no? Así que no le auguro mucho bueno a los franceses ahora que les llegó el Netflix. Pues el Netflix es el servicio de vídeo, como tú dices, en línea, que se
puede solicitar, que viene de Estados Unidos y llega ahora en estos días a Francia. Se pagan 7 euros al mes y tú puedes mirar en directo, sin tener que telecargar, los programas, películas, series de televisión de forma ilimitada. Y además lo puedes hacer desde el televisor, la computadora, el smartphone, la tableta. Ya Netflix está presente en 40 países y cuenta con 50 millones de personas abonadas. Te lo digo, es el Netflix. Es un peligro. Por un lado es un servicio que es muy económico, indiscutiblemente, vale mucho menos que arrendar cualquier película, ¿no? Por los distintos sistemas, pero es un bombardeo de mal cine. No te voy a negar que hay algunos documentales buenos, no te voy a negar que en medio de ese mare magnum de mal cine, del peor cine, hay algunas películas que vale la pena, pero pensando que el consumidor por excelencia de esto es la gente joven, y teniendo en cuenta la mala orientación que tiene la juventud frente a lo que son las artes, y especialmente las artes cinematográficas, creo que este fenómeno va a contribuir al embrutecimiento de las multitudes, francamente. Es una pena, porque no debería ser así. Hay demasiado buen cine hecho en la historia de la humanidad, y se hace en el mundo buen cine, en distintas partes del mundo se hace buen cine, como para que la selección sea pésima. Y hay cine de muchas partes, hay mucho cine hindú, hay incluso películas francesas, mexicanas, españolas, norteamericanas, pues son la mayoría, pero es terrible el trabajo que uno pasa para encontrar una buena película en Netflix. Sabes que bueno, antes de entrar en el otro asunto que quería comentarte, pasemos al álbum de fotos de Peter Lindbergh para Reporteros Sin Fronteras. Cada año Reporteros Sin Fronteras saca un libro de fotos, un álbum que es una belleza porque son fotógrafos fantásticos. Se llama 100 fotos para la libertad de la prensa. Vale siempre 9,90 €. Y este año son fotos del célebre fotógrafo alemán Peter Lindbergh, que ofreció sus retratos más bellos de mujeres sublimes para ayudar a la organización de Reporteros Sin Fronteras. En este magnífico álbum de fotos en blanco y negro, pues tú puedes cruzar la mirada con Kate Moss, Leticia Casta, Charlotte Rampling, Penélope Cruz, Julianne Moore, Cate Blanchett, Jessica Chastain, o sea, etcétera. La belleza, según él, la belleza es también preciosa para la libertad de información. Bueno, a lo que te quería contar, cuando yo era un joven profesor, vamos a llamar 30 años, 31 años, 29, profesor de semiótica en el Instituto Superior de Arte de La Habana, tenía entre mis discípulos de la Facultad de Radio, Cine y Televisión a una muchacha que ya era famosa como poetisa, ¿no? Pero que después he visto triunfar como novelista, como escritora. Quizás escribía también literatura prosa en ese momento, yo no estaba muy informado sobre ello, pero ya tenía cierto nombre como poeta, ¿no? Muy infantil era. Me refiero a Wendy Guerra, ¿no? Y bueno, he visto sus libros y ella ha podido triunfar sin salir, o sea, saliendo de Cuba, pero sin romper con el sistema, que no es el precio que han tenido algunas otras personas que hacer, ¿no? Y eso me parece, en su caso, me parece fabuloso, ¿no? Qué suerte que tú puedas viajar por el mundo, que tus novelas se publiquen y todo esto sin tener que haber roto con el sistema, ¿no? ¿Qué me vas a contar de Negra, de Wendy Guerra? El libro se llama Negra, ya lo voy a presentar aquí en la Casa de la América Latina el 9 de octubre a las 7 de la noche. Va a haber una presentación, la animación de la velada va a estar a cargo de un joven escritor cubano que también ha hecho mucho camino al andar, como dijo el poeta, que es William Navarrete. Y entonces, aparte de eso, Wendy estará en la fiesta del libro de Tolosa, del 26 al 28 de septiembre. El libro se llama Negra. La sinopsis es el Nirvana del Risco. Es una maniquí negra que tiene una historia de amor con Jorge, un chico blanco que proviene de una familia burguesa. Este chico se enfurece cuando ella le anuncia que está en estado, pero ella desgraciadamente pierde su bebé y parte hacia París con su amiga Lou, que es una socióloga que está escribiendo una tesis sobre el racismo y las mujeres en Francia. En París, nuestra Nirvana del Risco, nuestra Negra, pues conoce
conoce a Philippe y vive una aventura breve pero apasionante. Después de un paso por Marsella, ella regresa a La Habana y descubre que Jorge está en la cárcel porque trató de salir de Cuba clandestinamente. Entonces ella decide ir hacia el Escambray a crear una empresa de productos naturales, y Felipe viene desde Francia a ayudarla, porque Felipe en realidad es un izquierdista idealista, ¿eh? Pero inmediatamente los acusan de ser traidores capitalistas, además porque Felipe le gusta fumar marihuana, ¿eh? Por lo cual es eso es algo que es fácil para las autoridades cubanas, para que caigan en la red. Nirvana regresa a La Habana, donde ella es invitada a una fiesta en la embajada de Noruega, y allí conoce a Tom. Tom es un mestizo americano y tiene también una historia de amor con Tom, pero ella lo abandona pronto. En una lengua un poco cruda y también poética, Wendy nos lleva a través de una Cuba muy sensual, mucha sensualidad en el libro, donde no hay tabú, una Cuba mestiza, una Cuba misteriosa. Wendy nació en La Habana en el año 70 y reside actualmente en La Habana. Ella es reconocida en Cuba por su obra poética, por la cual ha recibido diversos premios, y después ella escribió Todo el mundo se va en el 2008, su primera novela, que fue citada por el periódico español El País como la mejor novela en lengua española en el 2006, y recibió, la mejor novela en lengua española en el 2006 recibió el premio Bruguera. También aquí en Francia ya publicó Madre Cuba en el 2009 y Posar desnudo en La Habana en el 2010. O sea que ella aquí en Francia es muy conocida entre el público de lectores que le encanta la literatura caribeña. Por cierto, he leído mucho sobre Wendy Guerra en el blog de Zoe Valdés, quien me parece que no la trata mucho, no la lleva mucho, ¿no? Espero que no se aparezca Zoe Valdés ahí en la presentación esa, porque va a haber una confrontación bastante violenta entre Wendy y Zoe Valdés. ¿Tú piensas ir a la presentación, Félix? Tú eres buen amigo de Navarrete. Y de Wendy también. ¿Y de Wendy? ¿Piensas ir a la presentación? Sí, cómo no. Ah, bueno, pues entonces... Y también iré el martes a las 7 de la noche a Le Divan, donde viene Leonardo Padura, también de Cuba, a presentar su libro. No, pero este es un gran escritor. Yo lo conocí también hace muchos años. No sé si se acordará de mí cuando él trabajaba en un departamento de extensión cultural de la universidad, que yo era estudiante, ¿no? Así que bueno, vas a estar en presencia de dos escritores cubanos importantes y vas a poder reportarnos a quienes nos escuchan qué va a pasar esas dos añoradas noches, ¿no? Bueno. Sí, qué bueno que tener un corresponsal de tu talla ahí en París, pasando cosas tan curiosas que tienen que ver incluso con nuestra cultura. Bueno, vamos a dar gracias por ese momento que vas a tener, pero vamos a darle las gracias por el momento. Merci pour ce moment, ¿no? De Valérie Trierweiler, la señora que está formando escándalo a costa del presidente de Francia. Valérie Trierweiler fue la compañera durante 10 años del señor presidente François Hollande. Y cuando ellos rompieron, o sea, él rompió con ella o ella con él, no se sabía. Ella escribió un libro, Merci pour ce moment, gracias por este momento. A propósito de eso, te voy a leer sus palabras, lo que ella declaró. O sea, un día un amor violento incendió mi vida. Él tenía 4 hijos, yo tenía 3 y decidimos vivir juntos. Pero la política es una pasión devorante. Venía de muy lejos y François Hollande llegó a ser presidente de la República y yo fui aspirada por él. El poder es una prueba para el que lo ejerce, pero también para los que lo rodean. En el Palacio del Eliseo yo me sentía como la ilegítima.
como una niña de la SUP convertida en primera dama, y había algo que no andaba bien. Yo me enteré de la infidelidad del presidente por la prensa, como todo el mundo. Las fotos se le dieron la vuelta al mundo mientras yo estaba en el hospital, bajo tranquilizantes. Y el hombre que yo amaba rompió conmigo por un comunicado de 18 palabras que dictó él mismo a la agencia France Press, como si se tratara de un problema de Estado. Todo lo que yo escribo en el libro es verdadero. Periodista, yo me sentía a veces en el Palacio del Liceo como si estuviera en reportaje, y yo he sufrido mucho por tantas mentiras y tantos comentarios alrededor de mi persona. Esas fueron sus declaraciones. Te voy a leer otra declaración de ella. Estoy traduciendo la del francés, sí, sí. Por si acaso. Vamos a tener que abrir las maletas, me aconsejó el Philippe Labro, después de la elección de François Hollande. El escritor, el hombre de los medios de comunicación masiva, es una persona para la cual yo siento un inmenso respeto, pero que yo no supe obedecerle. Yo no lograba resolver ni mostrar quién yo era. No era un problema de abrir mi vida a todo el mundo, mi familia o mi historia con el presidente. Yo hice lo contrario. Yo puse candados a todo, yo encerré todo, yo me mantuve en silencio. Los periodistas deben, sin embargo, escribir y hablar. Y muchas veces por ignorancia, muchas veces por gusto al escándalo, comenzaron a hacer de mí el retrato de una mujer que no se parecía en nada a mí. Ha habido más de 20 libros, decenas de portadas de revistas, millares de artículos han aparecido. Todos son espejos deformantes, construidos bajo suposiciones de dicen que, cuando se trataba de muchas fabulaciones. Esta mujer que yo veía en la prensa tenía mi nombre, mi rostro, pero yo no me reconocía en ella, no era yo. Y así yo tenía el sentimiento que no era simplemente mi vida privada lo que se me robaba, era incluso la persona que yo era. Yo creía que yo podía resistir a todo, talmente yo estaba detrás de la barricada, pero los asaltos eran demasiado violentos y yo ya no podía cerrar más. Los franceses vieron mi rostro muchas veces muy serio, muchas veces crispado, y no comprendieron. En un momento yo no osaba ni siquiera mirar a la gente en la calle. Las miradas de las gentes no las soportaba, y además en algunas horas en enero del 2014 mi vida fue devastada y mi porvenir saltó en pedazos. Yo me encontré sola, aturdida, sacudida por la tristeza, y me parece como una evidencia que la única manera de tomar el control de mi vida es la de contar. Yo he sufrido de no poder ser comprendida. Yo he sufrido porque me han echado fango sobre mi persona, y entonces yo decidí romper las digas que había construido, tomar la pluma para contar mi historia, la verdadera. Entonces yo no he cesado el combate. Mientras que yo no había cesado el combate para proteger mi vida privada, me hacía falta liberar una parte, dar algunas llaves para que no quedara nada que fuera incomprensible. En esta historia de locura todo existe, y yo tenía demasiada necesidad de verdad para poder sobrepasar esta prueba y poder avanzar en mi vida. Yo lo debo a mis hijos, a mi familia, a los míos. Escribir se convirtió para mí en algo vital. Durante meses, día y noche, en el silencio, yo abrí mis maletas. Pues yo lo que creo de la Madame Valérie es que tiene ojo clínico para sacar buen partido de sus problemas personales, ¿no? Y además, como el cotilleo es tan saludable, pues me imagino que ahora con este libro muchos franceses se van a sentir mucho mejor, ¿no? Una figura... Dime. Ya fue vendido a una casa editora americana los derechos del libro, y también se habla de hacer una película.
Imagínate tu pobre Hollande con esta ex mujer, ¿no? O ex amante, ¿no? Yo no creo que el libro le haya dado a Hollande algún prejuicio, porque más bajo él tiene en estos momentos 13% de popularidad, y más bajo no puede llegar más bajo, es imposible. Sí, pero es muy desagradable que una expareja despechada publique todo lo que siente de ti y que todo el mundo se entere, ¿no? Porque ahí habrá mucha verdad, pero también mucha subjetividad, y en cualquier caso son cosas personales, ¿no? Cuando una pareja rompe, además ese es un problema de una pareja, contar, como decíamos en Cuba, los trapos sucios se lavan en familia, ¿no? Exactamente. Pero bueno. Hablando de eso, mira tú lo que son las coincidencias. Hoy estaba escribiendo, yo estoy siguiendo lo que pasó con la revista Miscelánea de Cuba, si el desfalco que hubo por parte de un exdirector, parece que un dinero que iba, yo lo comenté la otra vez, ¿no? Y un dinero que iba a pagar a los empleados de la revista en Cuba y en Suecia, pues no llegó, mientras que el antiguo este director pues se paseaba por el mundo y además colgaba las películas en Facebook. Y yo decía que si bien lo estoy redactando para mi blog, ¿no? Que si bien los trapos se deben de lavar en familia, cuando tú no eres una empresa realmente privada, sino que es algo subsidiado por el impuesto. No solamente los cubanos o los suecos que estamos aquí pagamos los impuestos, porque Miscelánea se mantiene con dinero público, sino incluso con dinero de los sites. O sea, también la gente que está en Estados Unidos, pues tú tienes que dar cuenta de todo lo que está pasando. Y si ha habido más cuando los periódicos suecos están hablando del escándalo, ¿no? Entonces, ¿qué modelo de transparencia les vamos a dar a Cuba cuando una revista se comporta, una revista supuestamente vinculada al movimiento democrático, se comporta como un granma que no cuenta todo lo que tiene que ver con él, ¿no? Así que, pero yo usaba en mi redacción, después tengo que echar un revisón antes de publicar, yo usaba precisamente la idea de los trapos sucios que se lavan en familia, pero en ciertas ocasiones, cuando se están agitando en las esquinas por quienes no son de la familia, pues hay que dar la cara, ¿no? A lo mejor eso justifica un poco lo de esta señora, no sé cómo ha sido la prensa francesa con respecto a esta ruptura, ¿no? Si de verdad se metió mucho en su vida o no, ¿no? Tú me dirás. Lo que más ha hablado es sobre todo, que fue lo único que habló el señor presidente. Él lo único que rechaza es la expresión que ella dice, que él llamaba a los pobres los sin dientes, para burlarse de ellos. Claro. Entonces él dijo que eso era inadmisible, que eso era mentira. Lo demás, él no ha hablado de una palabra más del resto del libro. Bueno, esta mujer yo creo que tiene problemas incluso éticos, ¿no? Pero bueno, el dinero es el poderoso caballero con dinero, ¿no? Sabes que hay una de las personalidades históricas que a mí más me ha llamado la atención porque... Antes de continuar, te quiero decir, amigo mío, que me quedan 8 noticias. Pues bien, vamos a ir al grano con esta, ¿no? Una de las personalidades históricas más importantes para mí ha sido la figura de Benito Mussolini. Me interesa mucho porque él creó un movimiento que de alguna manera fue original, ¿no? Aunque parece que en la Primera Guerra Mundial estuvo pagado por los ingleses para hacer campaña desde su periódico contra la participación de Italia en la guerra, ¿no? Y una posición más bien a favor de los ingleses. Pero una de las cosas que no se menciona, que no se entiende, es el respaldo que tuvo el fascismo en los orígenes por parte de la comunidad judía italiana. Mucha gente cree que el fascismo fue antisemita de principio y lo confunde con el nazismo, que a su vez al final influye en ese fascismo, ¿no? Con esas ideas antisemitas que son tardías, ¿no? Y por eso mucha gente no entenderá que la mujer que inventó el duche era una judía. Hablemos de ella. Pues esto fue un documental muy interesante que vi por la televisión el viernes. Resulta que Margarita Sarfati era una chica muy guapa que provenía de una familia rica, de la alta burguesía, una chica brillante, cultivada, y sedujo a Benito Mussolini en la época cuando él no era era solamente un periodista que era un miembro muy ardiente del Partido Socialista Italiano. Estamos en los años 10 del siglo pasado, hace exactamente un siglo, y ella se convirtió en su amante y poco a poco se convirtió en su consejera en política. Fue ella la exaltada, la impetuosa, que lo empujó hacia la cumbre. Fue ella quien lo incitó a constituir el movimiento fascista, y fue ella la que forjó al duce en toda. Es increíble lo que se ve en el documental, incluso a través de un libro, A su gloria. Y fue ella también
también la que dirá después de él es un monstruo. Cuando ella logró escaparse al ser judía, cuando él ya era duque, judía, cuando empezó la persecución de los judíos, ella logra escaparse y declara es un monstruo. Y entonces Pierre-Henri Salfati retrasa los episodios de fuego en este documental singular en forma de retrato. Claro, faltan otros puntos de vista que sobre esta historia, porque él logra entrevistar a los amigos y a la familia de ella, de cómo vieron esto, a los descendientes, etcétera. Pero bueno, en un documental de una hora no se puede hacer más. Excelente documental. Margarita, la mujer que inventó Mussolini. Bueno, teniendo tan poco tiempo, pues hagamos un resumen de todas estas noticias interesantes vinculadas con el teatro, un festival de música, una exposición de arte y arquitectura, una novela, cine y por último el castillo de Rambouillet, que nos vas a dejar para el final. Contemos todo lo que hay en ese momento, en esta presentación, en este resumen. En resumen no, en esta selección informativa. Pues mira, Los combates de una reina es una obra de teatro de Griselidis Rial, y se trata de una vieja prostituta, Griselidis Rial, que está en el final de su vida y está combatiendo el cáncer con mucha ironía, pero ella es la memoria viva de la lucha de las prostitutas por ejercer su oficio, y más todavía porque ella escribe, al final de su vida escribe su vida y dice: nosotras las prostitutas iremos todas al paraíso, porque ya el infierno lo vivimos aquí en la tierra. Desde la prisión a los 30 años, al cáncer, pasando por el trabajo en las aceras de Génova, a través de 3 actrices que forman parte de la juventud, la madurez y la vejez de la prostituta, que se prostituyen, valga redundancia, para romper la soledad de los hombres, según ella, lo que no les impide de buscar tener un gran amor, el amor de una vida, pero que su oficio le prohíbe, le impide tenerlo. Y a los 87 años, Judith Maigret, ella se dedica a escribir en su lecho de muerte y a expresar todas las emociones de su vida de prostituta. Es una obra de teatro formidable de Griselda Rial, que está en el Teatro Manufacture des Abbés. Bueno, pasemos al festival. Después, el elogio de la diversidad. El Festival de Île-de-France, o sea, es la zona donde está París, le gustan las costas eclécticas y los caminos atravesados, ¿no? Y se puede escuchar allí música clásica iraní, música folclórica de la India o irlandesa, de los celtas, música eléctrica como la de Acid Arab, un homenaje a Nina Simone a través de la violoncelista Sonia Wheeler-Arthur, o un drama lírico japonés. O sea, para que veas que hay de todo. Es un verdadero festín para las almas curiosas, ávidas de descubrir sonoridades inéditas, y sobre todo lo que yo vi, yo nada más que vi un solo espectáculo, fue el cabaret New Burlesque. O sea, un concierto de los Bears. Todos los personajes estaban disfrazados de aves diferentes. El dúo formado por Rosemary Stanley y la delicada La Nena producen un espectáculo de una gran belleza, y al mismo tiempo perfecto, te mueres de risa. Bueno, cuéntanos de arte, arquitectura, diseño desde los años 80 hasta hoy. ¿Qué exposición es esa? Es una exposición que se desarrolla en el Centro Georges Pompidou, y el centro de vez en cuando organiza de nuevo el cuarto piso, las obras de arte las cambia de lugar, etcétera. Y según la directora Christine Marcel, ella dice que había que dar un panorama nuevo sobre los últimos 30 años de arte. La ocasión de descubrir obras de arte raras que estaban conservadas en las reservas, o las que se han comprado hace poco, y
además a través de las tournées que ella hace por diferentes países del mundo. El propósito era no solamente ponerle realce a los pintores o escultores, diseñadores o arquitectos famosos, sino también a hacer conocer al público la creación nueva a partir de la caída del muro de Berlín, de los conflictos, el desarrollo de la globalización, mundialización de los años 80. Según ella, numerosos artistas han visto la actualidad, la han llevado al arte desde el punto de vista social o político. Otros exploran el cuerpo, tratan de reinventar la escultura. En total, la exposición tiene 400 obras de arte en 15 secciones. Es más que es una historia del arte a finales del siglo XX, inicio del siglo XXI. O sea que esto permite al visitante tener una idea general de lo que pasa hoy en el mundo. Bueno, Félix, para terminar, te pido que nos cuentes, volviendo a la literatura, qué pasa con la novela Todavía se mueve, que nos hables de la película Pride y, por último, de La finca del castillo de Rambouillet. El Bullanco todavía se mueve. Es una novela de Jennifer Murso, y en un mundo implacable de las empresas, los individuos son peones. Antoine tiene 33 años y tiene la amarga experiencia de que lo lancen a la calle como si fuera, según el libro, como un saco de mierda. Era el director de ventas de una gran empresa y le han dado una bofetada fenomenal, tanto que Melanie, su compañera, es una executive woman ambiciosa y acoge esta noticia con mucha inquietud, y sobre todo porque ella tiene sueños de casarse, de tener hijos, etcétera, y Antoine no hace nada para calmarla, y poco a poco va tomando distancia y la vida de pareja se convierte en una guerra de trincheras. Es una crónica feroz de la moderna vida de hombres y mujeres al frente de empresas que ganan mucho dinero y de pronto caen en el abismo de la nada. Y en esta novela, que es la segunda de Jennifer Murset, dice mucho sobre esta especie de violencia destructora, silenciosa, en las grandes empresas de la sociedad francesa. La película Pride de Matthew Warchus es una historia verdadera que se desarrolló en el año 1984 en Gran Bretaña durante la huelga de los mineros, a la cual Margaret Thatcher, el primer ministro, quedó insensible durante un año. Un grupo de activistas gay y lesbianas decide recoger fondos para sostener a los huelguistas, pero ellos son apartados por los sindicatos, que no aceptan esto, que ellos se inmiscuyan, y entonces estas personas van a llevar el dinero en manos propias a los mineros que hacen la huelga en un pequeño pueblo de Gales. Pasado el shock de las culturas y las burlas del inicio, la amistad comienza a nacer en una especie de solidaridad ejemplar. El combate de uno y de otro no está ganado, lógicamente, pero el interés de la película Pride está en esta especie de success story, o sea, porque es una lección de coraje, de ánimo, de tolerancia. Sobre todo es una nueva prueba en materia de crónica social de los ingleses, que en eso ellos son los mejores. Hay emoción, hay humor, hay reflexión, y sobre todo porque tiene grandes intérpretes. Bill Nighy, el mismo que trabajó en Good Morning England, Imelda Staunton, la de la película Vera Drake, Paddy Considine, la película In American, Dominic West, de la serie Bajo Escucha. Hay una energía comunicativa como en The Full Monty, mezclada con el aspecto militante de un Ken Loach, para mí uno de los más grandes del cine. O sea, es una película sólida. ¿Y del castillo qué me dices? El castillo, amigo, es muy largo. ¿Tengo tiempo para decirlo?
Sí, tú tienes todo el tiempo, por mí tienes todo el tiempo. Bueno. Bueno, espérate, solo un comentario. Esta película que me has dicho, me parece que es otro proyecto más para homosexualizar a la clase obrera inglesa, ¿ok? Sí, no, yo espero un comentario más profundo tuyo sobre esta película. Bueno, no, primero tengo que verla, pero por lo que me anuncias veo que es parte del proyecto, ¿no? Homosexuales y obreros unidos, ¿no? De todo el mundo. Ah, eso sí. Pues mira, ayer pasamos toda la mañana y parte del mediodía en esta finca gigantesca donde se encuentra el castillo de Rambouillet. Es un verdadero canto a la naturaleza, ¿no? La finca donde se hace el castillo está en pleno bosque, el bosque tupido. Y Jean Bernier, consejero del rey Carlos V, hizo construir en el año 1368 un castillo rodeado por un foso en el bosque de Rambouillet. Del castillo original solo queda la Torre Grande. Desde finales del siglo XIV hasta finales del siglo XVII, el castillo es propiedad de la familia de Angers y experimentó numerosas transformaciones. En el siglo XVIII, el conde de Toulouse y después su hijo, el duque de Penthièvre, lo rodearon con un jardín geométrico al estilo francés y con un parque al estilo inglés. Las virtudes cinegéticas de Rambouillet interesaron al rey Luis XVI entre 1774 y 1791, que lo adquirió en el año 1703. Pero en esta finca está situado en lo más intrincado de un macizo forestal. Luis XVI mandó a construir una suntuosa lechería para María Antonieta. Es una cosa maravillosa, todo en mármol blanco, con esculturas fabulosas. Y una granja experimental para ganado lanar, merinos. Todavía existe, la visitamos. La finca, que sería posteriormente muy del gusto de Napoleón, entre 1804 y 1815, es hoy una de las residencias presidenciales que constituyen el marco de refinamiento en el que tienen lugar la recepción de los jefes de Estado extranjeros. Hay pasillos que están rodeados a ambos lados, las habitaciones y la suite donde se hospedan los reyes y príncipes que visitan Francia. Ahora, debido a la riqueza y a la fragilidad de las decoraciones interiores del castillo, solamente se puede visitar, tuvimos un guía especial para nosotros cuatro, la pareja que fue con mi esposa y conmigo, visitas guiadas. El parque se extiende ante la fachada sur del castillo y es característico del arte de los jardines de la segunda mitad del siglo XVIII. Le debe su diversidad y su belleza en gran medida al duque de Penthièvre, que nació en Rambouillet y hizo esta propiedad heredada de su padre su lugar predilecto. Hay varios canales, un canal central y varios canales laterales, y el embarcadero es el punto del que parten las líneas en perspectiva del jardín geométrico, formadas por estos canales. Estos delimitan 6 islas, a las que antaño se podía acceder en barcas o en góndolas que se habían encargado a Venecia. Las esculturas que se encuentran a ambos lados del embarcadero son La muerte de Procris, de Joan Escura, y La caridad fraternal, de Julien-Édouard Cony, obra de la segunda mitad del siglo XIX. Ahora, los tilos es lo único que queda de los parterres geométricos del desaparecido jardín francés. En el centro se encuentra una obra contemporánea de Carrel, La barca solar, y al fondo una estatua de Paul Chevret, El despertar de Flora, que fue colocada en el año 1921. Delante hay una herna, último ejemplar de un conjunto de 19. El jardín inglés abarca 25 hectáreas, en parte onduladas, en las que se combinan praderas y árboles raros y exóticos con especies autóctonas a lo largo de un río sinuoso que cruza múltiples puentes. Y la gruta que hay al fondo servía de basamento para el pabellón chinesco, que es el único capricho que ha desaparecido del conjunto que ideó el arquitecto Jean-Baptiste Painvedet para el duque de Penthièvre. Una cosa extraordinaria es la choza de las Conchas, que fue construida en el año 1739 para la princesa de Lamballe, nuera del duque, y tiene un techo de chamisa y fémuras de vaca en las paredes, imitando las construcciones rurales de fines del siglo XVIII. Ahora, el decorado interior rompe con la rusticidad exterior, porque todo es circular
y está adornado con pilastras dóricas y coronadas con una cúpula de nácar. O sea que es algo, este castillo es algo fabuloso, de verdad fabuloso, vale la pena visitarlo. Está a 1 hora de París en coche. Bueno, con la descripción de este fabuloso castillo le damos el punto final a esta charla, que me hace pensar en cuán desgraciado fue José Martí, que no tuvo acceso a un iVoox, un YouTube. Nosotros en cambio somos afortunados porque tenemos a Félix José Hernández, que nos ofrece estas crónicas habladas de lo que él ve, de lo que él lee, de lo que él vive en Francia, ¿no? Y nos cultiva a todos, ¿no? Oye, Félix José, antes de que te despidas, ¿tú podrías decirle a la gente cuál es tu página de internet para que puedan acudir ahí e informarse más sobre todas las cosas que estás viendo, leyendo, pensando? Mi página es www.cartasaofelia.com, cartasaofelia.com, y bueno, después haré las crónicas sobre el castillo, porque también después por la tarde fuimos a ver como ya dije, la casa de Aragón y de Elsa Triolet, los poetas comunistas, pero una casa fabulosa en el medio de un bosque donde vivieron, y ahí está la tumba de ellos al lado de un puente, y hay una música perenne de Rostropovich, porque Rostropovich fue el que tocó la música mientras se enterraban en el caso de ambos, ¿no? Así que bueno, te deseo que tengas una buena semana, y a todas las personas que nos escuchan. Y dime la página, por favor, tu página. www.cartasaofelia.com. Okay. Pero yo lo único que puedo decir a todos los que nos escuchan, que se mantengan siempre fieles a nosotros, que hay varios canales en Facebook, el de Cuba Nuestra, en YouTube de Cuba Nuestra, en iVoox, y por supuesto también en mi página personal, El Hombre de Cuba Nuestra, donde estoy colgando nuestros diálogos. Así que en este 20 de septiembre del año 2014, a todos los que nos escuchan, les deseo muy buena suerte y que volvamos a encontrar. Quoique le cheddar il a